Juan Carlos Guzmán Betancur es este hombre que se ve aquí en pantalla. Él salió muy jovencito de Roldanillo Valle y llegó a tener un muy completo manejo de varios idiomas. Transitó por diversos países del mundo, por los hoteles más lujosos y llegó a codearse con grandes ejecutivos. Él tenía o mantenía una imagen muy pulcra, muy estilizada, y en especial tenía una habilidad para imitar acentos, y llegó así a ser un gran suplantador, un gran suplantador. Logró, sin utilizar en ningún caso la violencia, logró robar aproximadamente unos 2 millones de dólares, como les digo, sin utilizar nunca la violencia. No es entonces lo que nosotros llamaríamos un delincuente común, ¿cierto? Y es que hay cosas, hay personas, hay situaciones que nos pueden deslumbrar. Hay situaciones, cosas y personas. En un principio estas cosas, personas o situaciones nos parecen pues, muy buenas, y si profundizamos y buscamos un poco más allá de lo que nosotros estamos viendo, nos damos cuenta que no son tan buenas como pensábamos. Existen por esto refranes que nos invitan a no quedarnos en la superficie, a profundizar, a mirar un poco más allá de lo que a simple vista estamos viendo. Refranes como no todo lo que brilla es oro, pero también el de las apariencias engañan. Es por eso que hoy esta meditación, esta predicación, tiene este título: Las apariencias engañan. Y es nuestra 11ª charla, meditación sobre cristianismo y política. Vamos entonces a recordar lo que vimos hace una semana respecto a enseñanzas que nos deja el Antiguo Testamento. Recordemos entonces, esta imagen nos muestra a ese profeta Amós, que desarrolló su ministerio más o menos a mediados del siglo VIII. Tan solo faltaban 30 años para que llegara la destrucción al reino del norte llamado Israel. Esta destrucción sucedió cuando el imperio asirio tomó toda esta región, la invadió en el año 722 a.C. Pero el tema que aquí veamos es que Dios utiliza al profeta Amós para llamarle la atención, para advertirle a los gobernantes y a los ricos del pueblo de Israel sobre lo que estaba pasando y sobre esas consecuencias que podían tener si ellos no reaccionaban. Dios le dice a través del profeta Amós lo siguiente: ustedes pisotean a los pobres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino, pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Cuando llegaron los asirios, ellos, un pueblo bastante cruel, que se caracteriza por esto en cuanto a su historia, la historia de este imperio asirio, ellos entonces llevaron a la clase alta de Israel de la manera como aquí vemos, les maltrataron, les causaron muchos perjuicios, y les cargaron con argollas en la nariz, y unas cuerdas les arrastraban así por los caminos, como vemos en esta ilustración. Esto pues nos muestra que en la Biblia en general, pero también en el Antiguo Testamento, nos habla de situaciones políticas, situaciones difíciles, y vemos entonces que Dios también se conduele de las necesidades de su pueblo, se conduele y se indigna también por el daño que los mismos seres humanos causan a otros, especialmente las personas que se encuentran en la autoridad. Lamentablemente esto es algo que los seres humanos fácilmente llegan a hacer cuando tienen
poder. Vimos también cómo el Señor Jesucristo él atacó la verdadera causa del dolor y del sufrimiento. Recordamos ese milagro que Jesús hizo, tal vez el más conocido de todos, cuando él multiplicó esos 2 pescados y 5 panes, y con esto alimentó a 5,000 personas. Cuando miramos este milagro y nos quedamos ahí, pues perdemos una enseñanza interesante sobre el tema de la política, del cristianismo, y la política en este caso específicamente tiene que ver con Jesucristo mismo. Vemos cómo Jesús entonces, cuando él se da cuenta, allí en Juan 6:15 nos dice, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza de declararlo rey, y se retiró de nuevo a la montaña él solo. Y luego entonces él se los encuentra, y allí más adelante en los versos 27 y después ya terminando este pasaje en el 40, les dice lo siguiente a estas personas: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Él les ha llamado la atención porque él les dice, ustedes me están siguiendo porque yo les di de comer. Y entonces él les hace caer en cuenta que es más importante trabajar, tener presente que lo que tiene la trascendencia no es lo que es perecedero, lo que es pasajero, sino lo que tiene realmente la importancia es lo eterno. Y entonces en el verso 40 les dice, la voluntad de mi Padre es que todo el que conozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esto entonces nos muestra, unido con lo que Jesús hizo cuando fue tentado por Satanás en el desierto, que no aceptó esa tentación de recibir todos los reinos, el gobierno de todos los reinos, y la adoración, digámoslo así. Él realmente tiene una actitud de distanciamiento hacia el tema político. El tema político partidista, porque recordemos que la política también tiene que ver con la búsqueda del bien común. No es solamente la política lo que tiene que ver con los gobiernos. Es así que Jesús sí participa en esa otra política, hace milagros, enseña a las multitudes sobre el reino de los cielos. Es decir, él viene a cumplir su misión y él sabe que culmina con la llegada a la cruz y la resurrección. Pero él desarrolla ese ministerio llevando el mensaje del reino de los cielos, sanando enfermos, echando fuera demonios. Él hace entonces muchas cosas para bendecir a los que le rodean. Pero podemos ver entonces que la prioridad del reino de los cielos y del evangelio en sí no es que la condición del ser humano, la condición socioeconómica del ser humano mejore. No estoy diciendo con esto que a Jesús no le interesa o esto no le importe. Estoy diciendo que no es la prioridad. Lo prioritario para Jesús es la salvación del ser humano, que podamos ser ciudadanos del reino de los cielos, podamos nacer de nuevo y asimismo tener esa vida eterna. Vamos entonces hoy a continuar en la profundización de este tema. Quiero invitarles a recordar, a mirar este pasaje que encontramos allí también en los evangelios, y nos dice, pues este título, esta primera parte es también le pasa a los creyentes, porque quiero invitarles a que nos enfoquemos un poquitito en algo que le pasaba a los discípulos de Jesús, pero también que nos pasa a nosotros un poco, claro, entendiendo en el tiempo en que nosotros estamos y entendiendo el tiempo en el que ellos se encontraban. Entonces recordemos, esta escena tiene que ver con ese momento en que ya Jesús ha sido crucificado, ha sido puesto en la tumba, y los discípulos están muy tristes y están llenos de dolor, pues por lo que ha sucedido.
tienen mucho temor, ellos han estado escondidos por temor a ser arrestados y a ser ¿qué? Ejecutados, así como lo que acaban de hacerle a su maestro, a su líder, a Jesús. Y esta historia que vamos a recordar, pues es en ese día domingo, cuando dos de estos discípulos de Jesús, de estos creyentes que van tristes, que van derrotados, de regreso a su casa, que están en duelo, porque ha muerto su líder, Jesús, y no solo eso, sino porque ellos han perdido todas sus esperanzas, ellos han perdido todas esas ilusiones, están hechas pedazos, ya ellos se sienten deshechos y no tienen más que hacer en este momento que decir, vamos de regreso a casa. Y estos dos, como se conoce esta historia, es de camino a Emaús, van de camino a este lugar donde los dos o uno de ellos por lo menos vivía, y entonces sucede pues este diálogo con este extraño que se acerca y que sabemos que al final de esta experiencia ellos se dan cuenta que es Jesús. Pero recordemos entonces muy rápidamente qué es lo que hablan. Entonces Jesús les dice así, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Entonces, en esta charla, miramos un poquitito este detalle. Pues ya sabemos que es Jesús quien les está hablando, ellos todavía no lo saben, y entonces le empiezan a contar a Jesús lo que ha sucedido, y le hablan de Jesús de Nazaret, que era un profeta, ¿no? Más adelante en el verso 21 encontramos que ellos dicen, nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es decir, ellos creían, como los demás discípulos, que Jesús era el Mesías. Por eso dicen, abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Eso era una de las tareas y también esperanzas que los seguidores del Mesías estaban esperando. Entonces, fijémonos cómo ellos hablan ya con ese corazón devastado, sin esperanza. Nosotros abrigábamos, o sea, ya no lo están abrigando esa esperanza, ya no la están abrigando, ya no creen en eso, ya se dieron cuenta que ellos se equivocaron y están derrotados, ¿cierto? Pero entonces, ellos, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Esperaban que Jesús no muriera, desde luego, pues aquí en este momento ellos no se han dado cuenta que Jesús ya resucitó, pero ellos sí estaban esperando que Jesús iba a cumplir esas profecías y esas enseñanzas respecto a que Jesús llegaría a liberarles de los opresores extranjeros y que establecería un gobierno aquí en la tierra. Estos dos discípulos nos muestran pues cómo estos judíos, pues, siendo ellos discípulos, no habían dejado de creer, de tener ese concepto que ellos tenían desde antes de qué era lo que iba a ser el Mesías. Y empiezan entonces a partir de aquí a vivir unas experiencias que le van a hacer cambiar el entendimiento de cómo iban a suceder realmente, se iban a cumplir esas profecías. De hecho, recordemos que en una ocasión anterior, Juan y Jacobo también dan a entender muy cerca de esta experiencia cuando los discípulos van con Jesús camino a Jerusalén, o sea, antes de que Jesús fuera arrestado y llevado a la cruz. Es en ese trayecto en que Juan y Jacobo le hacen la petición a Jesús de que los deje sentar a la izquierda o a la derecha, es decir, le piden los mejores puestos
del gobierno que ellos están esperando que Jesús va a llegar a instaurar cuando ellos lleguen allí a Jerusalén. Entonces, ellos están haciendo uso de sus influencias porque es que recordemos que Jacobo y Juan junto con Pedro eran los tres más cercanos a Jesús. Y entonces ellos se le adelantan y le dicen, bueno, que déjanos sentar, ¿no? Danos el mejor puesto. Eso lo encontramos en Marcos 10, 35 en adelante. Entonces, ellos creen que van a recibir también ese tipo de poder que han visto en los otros reinos que ellos conocen, que van a a tener muchas influencias, que pues van a tener entonces esa fama que acostumbran tener los líderes de una nación. Porque ellos le piden entonces eso a Jesús, y es cuando Jesús les llama la atención y les dice, las cosas en el reino de los cielos no son así, son diferentes. Si ustedes quieren ser los primeros, tienen que servir, tienen que ser como los más pequeños. Entonces, vemos aquí en este caso de estos dos hombres, de estos dos discípulos que van camino a Emaús, como al igual que estos otros discípulos, Jacobo y Juan, tienen unos conceptos que no encajan realmente con lo que Jesús tiene en sus planes desarrollar. Así que miremos una última historia también en este aspecto que también encaja, y es ya cuando Jesús ha resucitado y ya ha pasado 40 días con los discípulos, ya antes de ascender a los cielos. Y es así entonces que sucede esta historia, que se encuentra en Hechos capítulo 1, del 16 en adelante. Dice así: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaban con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saber. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vamos entonces a mirar esta imagen que nos recuerda de esta historia, esta situación. Fijémonos que allí el texto dice, ellos le preguntaron, ¿cómo? No de paso. Dice, ellos le preguntaron con insistencia. Es decir, le insistieron varias veces, le preguntaron, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Este texto que leímos hace un momento es de la Nueva Traducción Viviente. Si nosotros miramos la Nueva Versión Internacional, dice, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Uno lee rápidamente esto y no cae en cuenta fácilmente que esta pregunta pues tiene un contexto especial. Son los discípulos, ya están por despedirse de su maestro, ya va a ascender a los cielos. El Señor ya les ha enseñado muchas cosas más durante esos 40 días. Sin embargo, ellos entonces ya saben que Jesús no va a instaurar el reino de los cielos como ellos lo estaban esperando, y ellos entonces se refieren a ¿qué? Dicen restaurar nuestro reino, en la Nueva Traducción Viviente, pero nos aclara restablecer el reino a Israel. Ellos se están refiriendo, no es al reino de los cielos aquí, se están refiriendo al reino de Israel como nación. Ellos están en ese momento aún, Jesús va a ascender a los cielos y ellos siguen en manos del Imperio Romano. Ellos están deseosos de tener una autonomía como cualquier nación lo desearía. Quieren que ya los romanos dejen de cobrarles esos impuestos, de aprovecharse de ellos. Y ha pasado ya mucho tiempo, de acuerdo a la historia de Israel, nosotros sabemos que el imperio asirio, los babilonios, el imperio persa, el imperio medo-persa, los griegos
y en este momento los romanos les han gobernado durante varios siglos. Ellos no han tenido esa autonomía que desean y que ellos esperan que el Mesías sea quien la instaure, esa autonomía, ese gobierno, porque ellos esperan que el Mesías llegue a instaurar su gobierno, y por lo visto ellos ya saben que Jesús se va y no va a ser todavía, pero sí le dicen, pero entonces vas a dejar que Israel ya por fin tenga un gobierno autónomo, aunque todavía no sea el reino de los cielos, pero sí el reino de Israel. ¿Por qué? Porque ellos anhelan esa vida que todos los seres humanos anhelamos, una vida donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde no haya un abuso de autoridad, donde no haya una situación de un imperio que esté cobrándoles unos impuestos exagerados, injustos además. Entonces, Jesús, fijémonos que Jesús no les critica, no les llama la atención por eso. Les dice simplemente, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Y entonces les dice, pero, un pero muy grande realmente. Porque de alguna manera Jesús, que él es judío y él entiende todo, ha vivido toda su vida bajo ese yugo opresor del Imperio Romano, él entiende qué es lo que están sintiendo sus discípulos, pero les dice, no se preocupen por eso, porque, viene el pero, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Qué es lo que está aquí haciendo entonces Jesús? Él les está dejando una tarea, pero es una tarea mucho más importante que el hecho de que haya un gobierno autónomo de Israel. No que esté mal, que Israel pueda vivir en libertad, no. Pero Jesús sabe qué es realmente lo más importante y trascendente. Esa tarea entonces es, ¿cuál? Predicar el Evangelio. Y llevarle ese mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la única forma como el ser humano llega a encontrar esa paz y esa vida eterna que solo llega a través de Jesús. Así que en estos contextos en que vemos un enfoque, un aspecto de política, claro, Jesús está invitándonos a nosotros también a que tengamos una mejor idea de lo que significa el Evangelio. Porque nosotros tendemos a interpretar y a creer que la solución a los problemas va a llegar mediante un gobierno, un buen gobierno. Y esto no es posible realmente. ¿Por qué? Porque los gobiernos están conformados por seres humanos. Y aunque unos pueden ser mejores que otros, no va a existir nunca un gobierno perfecto, como el único gobierno perfecto que va a ejercer Jesucristo a su regreso, cuando el reino de los cielos sea totalmente llevado a la realidad, a la práctica. Entonces, es una invitación a que nosotros mismos miremos cómo estamos entendiendo la importancia del Evangelio y el lugar que debe ocupar Jesús en nuestras vidas, el reino de los cielos, su gobierno en nuestras vidas. Bien, vamos entonces a esta segunda parte, y es un muy difícil comienzo. Vemos cómo comienza la iglesia. Esta parte, ya después de que Jesús ha ascendido a los cielos, recordemos que muy pronto comienzan las persecuciones. Este pequeño grupo de creyentes, de seguidores de Jesús, empieza a ser perseguido, y los primeros en perseguir a los creyentes fueron ¿quiénes? Los mismos judíos, los mismos judíos. Recordemos cómo al poco tiempo ya de haber ascendido Jesús, viene una situación bastante dura para la primera iglesia. Vamos a leer entonces el final de Hechos 7 y el inicio de Hechos 8.
Entonces ellos gritando a voz en cuello, aquí estamos hablando de Esteban. Esteban entonces está dando una defensa, porque a él lo han acusado y lo llevan hasta ante el Sanedrín. Y él está terminando ya su defensa y los que lo han acusado no soportan lo que Esteban les está diciendo, como ellos han llegado, sus antepasados y ellos mismos han llegado a asesinar a los profetas y en este caso al Mesías mismo que ha sido Jesús. Entonces dice por esto, ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrear. Los acusadores le encargaban sus mantos a un joven llamado Saulo. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Vemos aquí entonces cómo esa persecución, de acuerdo a lo que nos dice este texto, comienza ya de una manera fuerte. Dice allí que terminando el capítulo 7, recién comienza el 8, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Entonces aquí se desata esa gran persecución. Y encontramos a un personaje ya que aparece llamado Saulo, Saulo de Tarso. Y también a su vez, ya que nos narra este inicio de esta gran persecución, nos habla de Saulo. Saulo entonces dice que por su parte él que causaba estragos. Causaba estragos ¿a quién? A la iglesia. Y entraba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Es entonces el inicio de la gran persecución que hacen los judíos contra los judíos creyentes. Tengamos eso presentes, todos los primeros creyentes eran judíos. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos bien esa persecución de Saulo de Tarso, y en versos 8 y 9, allí a continuación, y luego más adelante en el capítulo 12 nos habla de cómo Herodes hace matar a espada a Santiago, o sea, a Jacobo. Recordemos que era uno de los tres más cercanos de Jesús, junto con su hermano Juan y con el apóstol Pedro. Es en el capítulo 12 de Hechos que nos narra cómo el mismo Herodes manda a asesinar. Entonces, viene esa persecución, vienen muertes ya, y a partir del capítulo 13 en adelante, hasta que termina allí Hechos 28, nos habla de la persecución que ejercen los judíos contra el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Lo seguían, le llegaban allá donde él estaba predicando, armaban desorden en el pueblo, en ocasiones lograron hacerlo echar, hacerlo apedrear, en fin, hubo diversas situaciones que ocasionaron los mismos judíos que perseguían a los creyentes. Pero luego, ¿qué sucedió? Viene entonces la persecución ya no de los judíos, sino del Imperio Romano. Es el Imperio Romano el que empieza pues a perseguir a los creyentes, ya no son los judíos, pero pues podemos recordar, por ejemplo, en Apocalipsis nos narra cómo el apóstol Juan escribe su libro en qué condición, viviendo desterrado en la isla de Patmos. Hubo varias persecuciones, recordemos por la historia, ya esto no lo encontramos en la Biblia, pero la historia nos cuenta que el emperador Nerón, por allá hacia el año 64, cuando el incendio de Roma acusa a los cristianos de haber sido los que causaron ese incendio. Entonces, esta es una de las varias persecuciones que suceden a lo largo de más de 2 siglos,
Y llega entonces a haber más o menos fuertes, grandes persecuciones conocidas y narradas en la historia, 10 persecuciones que ordenaron los mismos emperadores romanos. ¿Por qué llegaron a perseguir a los cristianos? En buena parte porque los cristianos jamás aceptaron adorar la estatua del César. Jamás aceptaron a cumplir con esta imposición del imperio. Y ellos decían muy claramente, pues no aceptamos adorar a una estatua porque es un ídolo y además lo están tomando por Dios. Los cristianos además tuvieron dentro de su predicación tres palabras y frases importantes que para el imperio era bastante molesto y bastante ofensivo, porque ellos hablaban del reino de Dios o el reino de los cielos. Y el nombre reino en griego, que es basileia, es el mismo nombre que se utilizaba para hablar del imperio romano. Es decir, se hablaba, los cristianos, los creyentes predicaban, hablaban del imperio de Dios, el imperio de los cielos. Entonces, los romanos lo tomaban como un desafío hacia el imperio romano porque estaban hablando de otro imperio que estaba presente, mientras que los romanos esperaban que ellos únicamente fueran leales y fieles al imperio romano. Otra de estas palabras fue Kyrios, es decir, Señor. Jesucristo, el Señor, el Kyrios, también estaba recibiendo ese nombre que únicamente era utilizado para el César, para el emperador. Y otro, por último, a Jesús se le daba el título de Hijo de Dios. Y ese era un nombre, un título que se le dio únicamente a los Césares. Augusto, Tiberio, Nerón, Tito y Domiciano, ellos usaron esos títulos. Ellos se llamaban a sí mismos hijos de Dios y esperaban que los demás les dieran ese reconocimiento, de hecho así lo recibieron, pero los cristianos nunca aceptaron eso. Entonces, durante esos casi 3 siglos, los primeros siglos de la iglesia, ser cristiano era realmente un gran peligro, era un gran peligro, porque se estaba no solamente pasando el riesgo de perder las cosas que tenían, que en ocasiones ese era el castigo, sino también perder la vida. Recordemos entonces que los cristianos fueron odiados por su pueblo, por su propio pueblo. También podían ser arrestados, podían ser exiliados a islas solitarias, como sucedió con el apóstol Juan. Podían ser enviados a trabajar como esclavos a las minas y podían ser arrojados a los leones para ser muertos en ese espectáculo. Y también podían ser muertos a espada. Eran muchos los peligros por el hecho de ser cristianos. Así que podemos decir muy claramente que ser cristiano, entregarle la vida al Señor Jesús, realmente era algo literal, no era algo teórico. Nosotros hoy en día decimos, bueno, le entrego mi vida al Señor, pero entendamos en esa situación lo que significaba para un ser humano decir, le entrego mi vida al Señor. Es, le entrego todo lo que soy al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo entrego, si tengo que morir, lo haré. Entonces, no era algo como lo vemos hoy en día. Qué importante nosotros profundizar un poquitito en estos aspectos, en estos detalles. Por eso insistimos, ¿no? Conocer el contexto nos ayuda a entender mucho mejor la realidad. Esto fue lo que vivieron los cristianos durante casi 3 siglos. Ese peligro, esa persecución, pero su fe era sólida, era muy firme. Esta situación entonces la vivió el pueblo cristiano hasta que llegó, y esta es nuestra tercera y última parte, el emperador Constantino. El emperador Constantino aparece más o menos
pues él nace terminando el siglo III. Entonces, pues vamos a tener presente lo siguiente que tiene que ver precisamente con el contexto. Este tema, este último y tercer tema, nos ayuda a entender otro aspecto bien importante de lo que es la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque aquí es cuando hay un viraje. Se le ha llamado el viraje constantiniano. En el año, no voy a entrar en detalles, solamente voy a comentar aspectos muy puntuales. En el año 313, Constantino ordena emitir el edicto de Milán. ¿Qué es ese edicto de Milán? Es un edicto de tolerancia, donde él dice ya no se va a perseguir más a los cristianos. Y es más, él no se queda con eso nomás, sino que comienza, él realmente empieza a proteger a los cristianos. Él dice que él vence a su adversario, y lo cual le permite ser el emperador de todo el imperio romano, lo hace por el signo de la cruz. En fin, Constantino entonces toma un papel realmente impactante para la iglesia cristiana en ese momento. Digámonos, después de varios siglos de estar sufriendo esas penalidades, comienza entonces la iglesia a recibir reconocimiento del emperador, del imperio, ¿no? Y también favores políticos. Entonces, ordena que a los creyentes se les devuelvan las propiedades que se les había quitado, que se les vuelva a reconstruir las casas, lo que ellos tenían, que se les permita construir templos. En fin, él empieza a hacer muchos cambios, incluso que se le pague un dinero a los pastores, a los líderes de esas iglesias. Entonces, esto pasa por un tiempo. Más adelante, pues otros emperadores llegan a reemplazarlo, pero finalmente Teodosio, el emperador Teodosio, en el año 380, instituye al cristianismo como la religión oficial del imperio. Y aquí sí ya la cosa, como se dice, llegó al máximo. Desde ese momento, con mayor claridad, ya ser cristiano no implicaba ningún riesgo, absolutamente ningún riesgo. Todo lo contrario, ser cristiano era era de estar ya, eso de ser cristiano estaba de moda. Entonces, pues realmente era algo muy fácil llegar a ser cristiano. Y si miramos un poquitito en detalle, ya el ser cristiano no era algo que una persona decidía. Cuando hablamos, por ejemplo, del bautismo de los infantes, es algo que ya ni siquiera tiene que tomar la decisión la persona. Ya nace cristiano, pues digámoslo así, nace cristiano. Entonces, ¿qué tipo de compromiso puede tener una persona que no sabe por qué es cristiano o dicen que es cristiano, que no ha entendido qué es el evangelio, qué implica, qué es lo que pide Jesús? Eso comienza en este tiempo. Y esto pues tiene que ver con este título. No es todo lo que parece. Muchos lo han interpretado como lo mejor que le pudo pasar al cristianismo. Pues sí, claro, hubo cosas buenas, por un lado, pero pocos han llegado y llegaron a entender lo que esto significó. Realmente la unión del poder del gobierno, del emperador en ese momento, con la iglesia, ocasionó también cosas muy negativas. Y una de esas es precisamente que ya para ser creyente, pues ni siquiera era necesario enterarse de qué se trataba eso. A cualquiera, ya todos eran creyentes, ya todos nacían, porque además era obligatorio a partir de Teodosio. El que no lo fuera, entonces ese era un hereje y era rechazado por el imperio. Y aquí comienza, como se dice, los perseguidos empiezan a ser los perseguidores. Y pues se desarrolla así una relajación de una vida verdaderamente cristiana. Ya esa vida no implica un riesgo de perder la vida,
ya empieza a haber una mezcla además, lo que hemos llamado el sincretismo. El sincretismo es algo supremamente común y además supremamente grave entre los cristianos, de cualquier denominación, de cualquier corriente. ¿Qué es eso del sincretismo? La mezcla de conceptos de unas religiones y de la vida en general con el cristianismo, donde se toman como cosas de la fe, cosas que no son. Se acomodan otras. Entonces, esa teología deja de ser una teología clara. De ahí la importancia de revisar nosotros nuestra teología. ¿Qué es lo que entendemos por cristianismo? ¿Cómo lo estamos viviendo? Se pierde entonces también el sentido de iglesia. Se pierde ese sentido de comunidad de fe, de familia de la fe, de ser hermanos. Realmente, en medio de la persecución, ser hermanos en la fe significaba mucho. Significaba el apoyo, el respaldo en medio de una necesidad grande. Cuando ya había perdido todo, una persona tenía esa familia que lo respaldaba. Ya entonces es el Estado el que empieza a tomar pues ciertas funciones que antes desarrollaba la iglesia. Así que pues las apariencias engañan. Por eso el título de la charla de hoy. Juan Carlos Guzmán Betancourt pasó desapercibido y sin despertar ninguna sospecha, pero llegó a causar importantes pérdidas a varias personas. Asimismo, muchos de los creyentes no han llegado ni llegaron a sospechar que el gran triunfo del cristianismo con Constantino vino a ser también una gran derrota y una gran pérdida. Porque la fe, de esa fe que era profunda, fuerte, firme, clara, sólida, que hubo hasta ese momento en todos los cristianos, ya dejó de ser. Miremos entonces algunas de las conclusiones. La primera dice así: tendemos a suponer que la solución a los problemas vendrá de un mejor gobierno. Tengamos presente que si bien unos gobiernos son mejores que otros, porque las personas que están allí tienen más principios y no se dejan arrastrar ni llevar por el tema de las ambiciones, tengamos también presente que no es posible encontrar un gobierno perfecto, porque lo que proviene de seres humanos caídos siempre será imperfecto e incompleto. Entonces, no estoy diciendo con esto que no tengamos una postura política, en el caso de los partidos. De eso hablaremos la próxima semana más en detalle, pero simplemente es: no creamos ni esperemos algo que no va a suceder. La solución a los problemas del mundo no es un buen gobierno. Que sea malo un buen gobierno, no, desde luego que no. Pero no es realmente la solución a esos problemas. La solución verdadera vendrá y viene es de Dios. Tercera conclusión: necesitamos darle al Evangelio la importancia que le dio Jesús por encima de cualquier otro poder terrenal. Necesitamos entonces trabajar en eso, darle al Evangelio, darle a la fe cristiana esa importancia que dio Jesús como ejemplo y que la primera iglesia vivió y nos mostró que ellos le dieron esa primera importancia. Por encima de cualquier otro poder terrenal, y podríamos decir por encima de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos estuvieron dispuestos a perderlo todo. Estuvieron dispuestos a entregar hasta su vida. Conocer los fundamentos teológicos de nuestra fe nos protege de caer en sincretismos y en una fe falseada. Muy delicado esto, bien importante. Por eso el insistir en tener claro los fundamentos. A nivel teológico nos pueden sostener esos fundamentos claros en nuestra fe. Nos protege de esas mezclas absurdas que hoy vemos en iglesias cristianas cuando realmente no lo son. Es una fe realmente torcida. Hay
por este aspecto cosas absolutamente absurdas, absolutamente incongruentes con las predicaciones y las enseñanzas del maestro. Así que preguntémonos, ¿qué aspectos de nuestra fe deben ser corregidos? Seguro que tenemos que revisar y seguro que tenemos aspectos que corregir. En algunos casos serán cosas muy notorias, pero también hay otras que no. En la medida que nosotros nos dispongamos a que el Señor nos siga transformando por su evangelio, por su mensaje, seguro que estos conceptos equivocados van a ser corregidos. Y de esa manera podemos nosotros ser esos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Podemos ser esa luz y esa sal que el Señor Jesucristo nos llamó a ser. El Señor te bendiga.